Hemos comenzado el libro o la epístola de Filipenses. Lo hemos hecho en este día. Hemos resumido brevemente lo que podemos encontrarnos con los diferentes capítulos. Y todos conocemos la epístola de Filipenses por ese capítulo 1, versículo 21. ¿Te suena, verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este conocidísimo texto nos emplaza con una obligada pregunta. ¿Cuál es la razón por la que estamos viviendo? ¿Podrías responderla? ¿Cuál es la razón por la que vivimos? Lo que Pablo dijo parece simple, pero tiene un mundo de reflexión. Es obvio que si Cristo no es mi vivir, otras cosas tienen que serlo. La vida de Pablo, antes de encontrarse con Cristo, estaba llena de fariseísmo, de radicalidad, anarquismo, podríamos decir. La vida de Pablo estaba llena del más estricto apego a la ley. Pero además, en cuanto al celo, era un acérrimo perseguidor de la Iglesia. Nadie lo igualaba en la defensa de sus creencias. Por lo tanto, antes de conocer a Cristo, Pablo podía decir, para mí el vivir es la ley. Sin embargo, a los filipenses dijo lo siguiente, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Es interesante que después que Pablo se convirtió a Cristo, toda su vida se llenó de él, hasta el extremo de decir, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sigue diciendo, así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. El hombre y la mujer que afirma la declaración de Pablo debe estar consciente de lo que está diciendo. Bien pudiera haber otras cosas, aún siendo creyentes, por las que estamos viviendo. Y es cierto que para muchos el vivir es otra cosa. Pero si somos cristianos, nuestra conclusión debería ser la misma de Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, tiene que haber una muerte. Y había una muerte en la vida de Pablo. Pablo murió en el camino de Damasco. Mientras Pablo venía respirando amenazas de muerte contra todo lo que se llamaba cristiano, tuvo Pablo su propia muerte. Si algún camino tendría que recordar por el resto de su vida, era el camino de Damasco. En ese lugar, en un mediodía, con un sol radiante, Saulo de Tarso murió. Duró 3 días ciego para que se viera a sí mismo. No comió, no bebió para que su encuentro con el Señor fuera más real. Allí pasó de ser el que ordenaba a ser conducido. Allí fue derribado el hombre a caballo para caminar, a partir desde ese entonces. Pero a caminar solo para el Señor. Así pues, para el creyente, para ti, para mí, el vivir es Cristo. Tiene que haberse operado una muerte en su propio camino a Damasco. Cristo no puede ser mi vida si primero no muero a mi yo. Si el grano de trigo no muere, pues no puede dar fruto. Hay que morir para que Cristo viva en nosotros. La pregunta es, ¿estamos muriendo nosotros para que viva Cristo en nosotros? Si para mí el vivir es Cristo, tengo que estar crucificado con Cristo. Del camino a Damasco, Pablo pasó a la crucifixión. En otro de los conocidos textos, él dijo lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Otra frase célebre de Pablo, ya no vivo yo. Esto pone de manifiesto la forma como él concibió su nueva vida en Cristo. La crucifixión era la muerte más temida. No era cualquier tipo de muerte. Para muchos era espantosa. De hecho, hemos visto la película La Pasión de Cristo,
que incluso muchos se quejaban, ¿cómo podéis presentar una película así? ¿Qué satánica es? ¿Qué sádica? Incluso cuánta sangre, cuánta violencia. Déjame decirte una cosa, yo creo que la película se queda corta. El sufrimiento que tuvo que pasar Jesús en la cruz fue mucho peor que lo que hemos visto en estas imágenes. Por eso la muerte en la cruz, la crucifixión, era temida. No era cualquier tipo de muerte. Así tenemos que la profundidad en su comunión con Cristo llevó a Pablo a crucificar todo lo que era, incluyendo su pasado de fariseo, su carne con pasiones. Esta misma verdad la declara a los corintios al hablar de golpear su propio cuerpo. Cada día muero. Para Pablo, estar crucificado con Cristo implicaba tener marcas. Y así lo expresó también en Gálatas, y lo hemos visto en este espacio. De aquí en adelante, nadie me acuse de molestias, pues yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 17. La experiencia de Pablo sirve de directriz para nuestra vida espiritual. Vivir en Cristo es crucificar al viejo hombre con sus deseos y también con sus pasiones. Para esto debemos recordar que toda crucifixión es dolorosa. Si para mí el vivir es Cristo, Él debe ser mi tema. Por mi boca tiene que salir palabras de bendición, palabras de amor, palabras de Cristo. Hablar bien de Cristo desde el primer momento. En el testimonio de Pablo se nos dice que cuando se convirtió, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 20. La gente no pudo quedar más perpleja con este cambio de parecer. El hombre que hasta hacía algunos días lo único que quería era ver exterminado todo ese movimiento que se originó con el tal Jesús, ahora lo está declarando, no solo como el Mesías prometido, sino también como el Hijo de Dios. Y desde el momento de su rendición a Cristo, se convirtió en uno de los más grandes paladines del Evangelio. Su pasión por este mensaje lo llevó a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación. ¿Te suena esto, Romanos capítulo 1, versículo 16? En el contexto del pasaje, dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué pues? Que no obstante sé todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Filemón capítulo 1, versículo 18. Para este hombre, lo importante era que Jesucristo fuera anunciado. ¿Y cuál es el tema de mi conversación hoy en día? ¿Qué sale por mi boca? Ayer en el espacio de No Way con los jóvenes hablábamos del poder de las palabras. ¿Qué es lo que sale por mi boca? ¿Qué sale por mi fuente? ¿Agua dulce o agua amarga? ¿Cuál es mi verdadera pasión? Si mi pasión es Jesús, por mi boca tendrían que salir palabras de bendición para los demás. Si para mí el vivir es Cristo, tengo que hablar bien de Cristo hasta el final. Hay una expresión que se dice aquí mucho en España y es una expresión que yo cuando la escucho hablar a gente incrédula digo, pues ojalá te caiga en la cabeza. ¿Te suena, verdad? Me hago mis necesidades en Dios. Lo dicen de otra manera, pero de una manera más suave, yo te la presento. Si para mí el vivir es Cristo, debo hablar bien de Cristo hasta el final. Cuando Pablo estaba ya para morir, sabiendo que en cualquier momento apareciera el verdugo con la espada para cortar su cabeza, escribió a su discípulo Timoteo lo que se conoce como un verdadero epílogo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 7. Pablo no se desvió, no se descarrió desde que conoció a Cristo. No se tomó algunas vacaciones espirituales, como hacemos algunas veces. No dejó de hablar de Cristo aún hasta la muerte. ¿Sabe usted a quién fue la última persona a la que Pablo le testificó? Fue al soldado que cumplió la orden del César. Así como exclamó aquel soldado que crucificó a Cristo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El que iba a matarle tuvo que ver una cara llena de gozo y por ende también decir, verdaderamente, este era un hombre de Dios. Hermanos, si Cristo vive en mí, Él debe ser el tema de mi conversación hasta el final. Que hablemos de Él hasta el final.
en todo momento. Si para mí el vivir es Cristo, Él debe ser mi modelo a seguir, siendo imitadores de Dios como los hijos amados. Escuchaba una predicación de Ramón Ubillos, Pan del Cielo. Por cierto, esta noche a partir de las 8 aproximadamente, Ramón Ubillos estará compartiendo la palabra y nos hablaba de esto. El vivir es Cristo y Él es el modelo a seguir. Y es difícil. Pablo también dice, aprended de mí como yo de Cristo. Siendo imitadores de Dios como hijos amados. Y esta exigencia la escribió Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Pablo, con el olfato propio de alguien que sabe la tendencia humana, me exhorta a mí y exhorta a sus hermanos a ser imitadores de Dios. El mundo, con su afán de seguir sus modas y modelos, nos llama continuamente a conformarnos a nuestros caprichos. La próxima reunión de jóvenes que vamos a tener de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Reunión Unida, va a ser influencers. Personas que nos dejamos a veces influenciar por la moda, por las tendencias de la sociedad. El mundo, con su afán de seguir modas y modelos, te llama continuamente. Te llama, te seduce. La seducción del pecado, con sus múltiples tentaciones, nos llama a imitar sus gustos, sus placeres. Satanás se viste como ángel de luz y nos invita a seguir sus palabras para no escuchar lo que Dios ha dicho por lo que Él hace por nosotros. Y es ahí donde libramos nuestra batalla por querer agradar a Dios. Si Cristo vive en mí, Él debe ser mi modelo a seguir. Y no tenemos que imitar al artista de la ocasión. Los modelos que nos muestra la juventud han seguido y siguen y se están desmoronando. Pero nuestro amado Cristo sigue siendo el modelo del hombre nuevo. Y todos los modelos se caen, pero Jesús es el mismo de siempre. Si para mí el vivir es Cristo, Cristo se tiene que formar en mi vida. El carácter de Cristo. Escuchaba una predicación de Javier Jiménez también que decía, el carácter se forja por medio en el ambiente donde estás. Si el carácter de Cristo se forja en tu vida es porque estás en un ambiente donde la palabra de Dios es lo que toma el primer lugar. Es donde, ¿cómo decirlo? Donde esa palabra, donde estás a gusto con los hermanos, por ejemplo, vas a un campamento, vas a un evento, a un retiro, y el ambiente es adecuado para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque todos los hermanos hacen que la atmósfera te invite a ti también a buscar a Dios. Pero si estás en un ambiente donde no se busca a Dios, se te va a pegar ese ambiente. Vas a un bar, por ejemplo, a ver un partido del Barça o del Madrid, ¿y qué se te pega? El olor a tabaco, el olor al alcohol. Incluso si te metes en una cocina, se te pega el olor a la comida. Dependiendo en el ambiente donde estás, se te puede pegar lo que hay en ese ambiente. Así que si estoy en un ambiente donde se habla de Cristo, mi carácter se va a forjar por medio de ese ambiente. La idea es que Cristo se forme en nosotros hasta ir sustituyendo todo ese hombre viejo, que según el apóstol Pablo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Si Cristo no se forma en nosotros, nuestro carácter no será cristocéntrico, sino egocéntrico. Por eso hay que dejar que el fruto del Espíritu sea un fiel reflejo de su presencia. No importa qué vida puedas tener. Si Cristo se forma en ti, tendrás un nuevo carácter. ¿Cuál es tu modelo? ¿Vive Cristo en ti? Esa es la pregunta. Por último, si para mí el vivir es Cristo, Él debe ser mi galardón final. Como dice Pablo, el morir es ganancia. Solo para quien Él es Jesús en su vida. Solo para quien el vivir es Cristo. El morir será una ganancia. Escuchamos a la gente decir que la muerte de alguien fue una gran pérdida. Y esto puede ser así si hablamos del indispensable que era la persona en esa familia. En el negocio, en la sociedad. De modo que en este sentido la muerte no es una ganancia. Por otro lado, para quienes la muerte es un presagio para ser enfrentado, no puede resultar una ganancia.
Pablo no vio la muerte como un destino incierto, como ir a algún lugar donde no se tiene un punto de llegada. Él sabía que la muerte era como una partida. Él llegó a ver la vida y la muerte con dos asustos totalmente extraordinarios. Si algo le motivaba a quedarse era para ayudar a sus hermanos, pero reconoció que estar con Cristo era muchísimo mejor. El morir es ganancia, y hay una corona para el final de la carrera. Nadie podrá ser coronado si no llega a la meta. Muchos quieren una corona sin haber luchado legítimamente. El creyente será premiado de acuerdo a cómo haya vivido. Y las coronas son el resultado de un gran esfuerzo. Y no estamos hablando de las coronas de los reyes ahora mismo, que por descendencia pues la tienen, por ser el primogénito. No. El creyente será premiado de acuerdo a cómo haya vivido. Si notas en el pasaje, dice que Pablo afirmó haber peleado la buena batalla y haber guardado la fe. Termina hablando de lo que le esperaba una vez que llegara a la presencia de Dios. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. En conclusión de este capítulo 1 de Filipenses, para mí el vivir es Cristo fue dicho por un hombre que tuvo todas las credenciales y la autoridad después de su conversión. Su vida estuvo llena de Cristo, por lo tanto nadie podría recriminarle el haber dejado su fe. Nunca se avergonzó de él. Hasta tuvo el coraje de pedir que nadie le molestara por cuando él traía consigo las marcas de Cristo. Feliz el creyente que puede decir que en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que ve, en todo lo que oye, en todo lo que trabaja, su vivir es Cristo. Por eso te dejo con esta pregunta. ¿Podemos decir sin reservas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.